Esta semana, cada una de las oficinas de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, se convirtieron en una muestra de la contradicción, la desmesura, de la obscenidad, llámenlo como quieran, del contraste entre los audios que hablan de coimas y sobreprecios del propio titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y las historias de la gente maltratada, ignorada. Porque supongamos que a toda esta gente que fueron a hacer horas y horas de colas, después de un trámite les devuelvan la pensión por discapacidad que ya no están cobrando, porque para eso fueron a hacer los trámites o porque directamente se presentaron al cajero automático y no tenían la plata depositada. Supongamos que se la devuelvan, ¿con qué necesidad? Los humillaron y los obligaron a hacer eso, y no es la primera vez. Porque nosotros este verano, enseguida se lo vamos a recordar, mostramos cómo obligaban a la gente a ir al rayo del sol con su discapacitado para mostrar que el discapacitado existía, y aún así le decían, bueno, vamos a verlo, vamos a tener en cuenta. Es todo tan grosero que lo que a comienzo de año parecía una crueldad, ahora se ha convertido en una obscenidad. La obscenidad del contraste entre negarle las pensiones a los discapacitados con excusas ridículas y la guita que se llevan esos tipos que viven en Nordelta y que hacen ostentación de los autos Porsche. Pero no es la primera vez que un gobierno se mete con los discapacitados, solo que en esta oportunidad el gobierno de Javier Milei no tuvo freno de mano. En el año 2016, también el gobierno de Mauricio Macri dijo, vamos a ir contra los curros que hay en la discapacidad, porque no puede ser que haya 1 millón de pensiones por discapacidad y no se sepa quién van y qué sé yo y qué sé cuánto. Y cuando empezaron a aparecer en redes sociales los videos, por ejemplo, de atletas paralímpicos a los que les quitaban la pensión por discapacidad, rápidamente ahí pusieron freno de mano y dijeron, no, esto es un disparate. Y sin dar mayores explicaciones se dejaron de joder con las pensiones por discapacidad. El gobierno de Javier Milei no solo no tuvo freno de mano, sino que además siguió adelante. Y uno puede decir que sigue adelante, porque esta semana el propio presidente Milei dijo, vamos, si aprueban, porque falta el rechazo en el Senado, al veto del presidente, si se aprueba en el Senado la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad, la vamos a judicializar. Pero más allá de los vericuetos políticos, y porque tal vez los audios de Españolo eran tan inesperados y tan espectaculares que nos olvidamos propiamente de los discapacitados, pero son las dos caras de un mismo fenómeno. De un lado está la coima y del otro está la crueldad. Nos olvidamos de los discapacitados, pero porque en esto también hay culpa de Españolo. Pero, en serio, ¿a quién se le ocurre, en qué cabeza de la burocracia se les ocurre que había que quitarle la pensión a un ciego? Quitarle la pensión a una señora renga de nacimiento. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Véanles las caras, porque a estas 3 personas, y hay, atención, se calcula que hay 500.000 más. Esto es lo que dijo el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos. Hay 500.000 personas por discapacidad que como no recibieron o no contestaron las cartas de documentos que me mandaron, bueno, están en condiciones de perder la pensión. Ya se la sacaron a 115.000. Después les voy a dar los números detallados. Pero entre esos 115.000 están estas 3 personas. ¿En serio son tan inútiles que le sacaron la pensión a este hombre que apenas sabe decir que es de Boca? ¿En serio son tan inútiles que le sacaron la pensión por discapacidad a un ciego? ¿En serio son tan inútiles que le sacaron la pensión por discapacidad a una persona que nació sin el fémur y que es renga de nacimiento y que anda con bastón? Este es el punto donde uno dice, che, son inútiles, son tan inútiles, en serio. Y el jefe de la ANDIS era el inútil de Españolo que promovió todo esto. Bueno, no solamente eran inútiles, sino que además robaban. Lo dice el propio jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y uno dice, bueno, ¿cómo empezó todo esto? Y todo esto empezó con una mentira. Entonces, es difícil, pero hay que ir desmontando todos los mecanismos del relato de toda esta gente para entender qué fue lo que hicieron. Y entonces,
cuando uno ve que arrancaron, y nosotros también lo contamos aquí en GPS, y los que nos ven todos los domingos saben que a nosotros nos llamó mucho la atención lo primero que hicieron en la Andís, donde ahí una señorita que venía del espacio de Cabandier y que ahora es candidata a legisladora ahí por La Matanza, se jactaba de que había descubierto un montón de curros en la DATSE, en la Dirección de Medicamentos Especiales, y dijeron no, cortaron la prohibición de medicamentos y mandaron todo a la justicia y le cortaron los medicamentos a la gente que tenía este tipo de necesidades. ¿Quiénes son los que recibían los medicamentos de la DATSE? Los desahuciados del sistema de obras sociales, de prepaga, de provincia, de los hospitales. Bueno, esos eran los que iban a pedir, los que tenían enfermedades raras y medicamentos carísimos, iban a la DATSE. Les cortaron los medicamentos a todos. Las asociaciones de pacientes nos contaron aquí en GPS que calculan que en los meses en los que se cortaron esos medicamentos, entre 2 y 3 meses, se murieron 60 personas. Después vinieron los fiscales cuando vieron la presentación de Leila Yani, que era la funcionaria del Ministerio de Capital Humano en aquel momento, porque después pasó al Ministerio de Salud, y dijeron, no señor, acá no hay delito. No un fiscal, 2 fiscales, y recién ahí volvieron a dar los medicamentos. Pero todo partió de un relato, el relato del curro. Lo mismo hicieron con los comedores populares, que había un curro, que había un curro, que había un curro, que había un curro. La ley le sigue diciendo, mejor dicho, la justicia le sigue diciendo al gobierno, esto es una ley, repartan los alimentos a los comedores. Sin embargo, el gobierno sigue apelando. Y por último está esta historia, que había un curro en la Agencia Nacional de Discapacidad y que por eso iban a auditar todas las pensiones porque seguramente había un curro. ¿Y saben qué? La presentación en sociedad, la apertura de la temporada de Casa del Discapacitado arrancó con una mentira. Lo sabemos ahora. En su momento lo intuíamos, porque ya alguien había dicho, che, esto es falso. Acuérdense de Adorni mostrando la radiografía con la cola del perro, diciendo, ahí le dieron una discapacidad a una persona que presentó una radiografía con una cola del perro. Nosotros contamos acá que eso era mentira, pero ahora van a escuchar de boca del propio Diego Españolo que eso era mentira, o sea que el vocero presidencial, el mismo que tiene un programa hecho en YouTube, desde la Casa de Gobierno, que se llama Fake 78, diciendo y queriendo demostrar que somos los periodistas los que mentimos, mintió a sabiendas y de esta manera abrió la temporada de Casa del Discapacitado. Escuchen. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó para, junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías, por supuesto estas impresiones se las traje para dejárselas. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? ¿Qué era la cola? Bueno. Seguramente la Facultad de Ciencias de la Comunicación harán en un tiempo, si es que existen las universidades públicas, después de los recortes que promueve el gobierno, harán muchos trabajos sobre el vocero presidencial que con el sello de Casa Rosada y a sabiendas de que era falso, mintió. ¿Por qué mintió? Porque la pensión nunca fue otorgada. Alguien se presentó y la pensión nunca fue otorgada. Pero ahora sabemos que Adorni no se confundió, sino que mintió a sabiendas. Sabía que eso era mentira. De hecho, aquí en GPS, Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social, dijo que esa pensión no había sido otorgada. Pero nosotros dijimos, bueno, habrá sido una confusión de Adorni que no sabían. No. Escuchen lo que dice Diego Españolo, que le dijo a Adorni que eso era falso. Y Adorni fue a la conferencia de prensa sabiendo que era falso y mintió. En la comunicación lo tenemos a Adorni, que le pasamos toda la información. La radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro. Que hoy te dice, esta pensión se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque hoy están mintiendo, o sea, no se... te lo pasé clarito, esto no se otorgó. Flaco, te lo pasé clarito, esto no se otorgó. Pero ¿qué es aquello de lo que está orgulloso Españolo?
de haber sido un fundamentalista del recorte. O sea, hay audios, enseguida vamos a escucharlo, donde Españolo dice, no, yo me voy a colgar la cucarda de los recortes en discapacidad y después me iré. ¿Por qué? Porque él veía que mientras él recortaba y tenía la desagradable función de quitarle la pensión por discapacidad a la señora Renga, al señor ciego y al señor con un retraso madurativo severo, mientras él hacía todo esto en nombre del superávit fiscal y en nombre de los curros imaginados, los otros se llevaban la guita que coimeaban de la droguería suizo-argentina. Este es el relato de Españolo. Pero Españolo fue el soldado de la crueldad contra los discapacitados, porque fue el interventor que mandó a la gente al rayo del sol a que hiciera colas, porque estas colas que hace ahora la gente es porque les cortaron la plata de prepo. Pero antes que eso, los que se enteraron y recibieron las cartas sobre las cuales hay una sospecha de corrupción, ahora se las voy a contar, a esa gente las obligó de esta manera a ir a unas colas humillantes para demostrar que el discapacitado era discapacitado. Véanlo. Chicos están discapacitados, no estamos robando. Él andar, porque con un chico así no se puede mucho andar, él tiene fobia a la multitud, no ver a la gente, unas complicaciones porque a mí me robaron todos los papeles de discapacitado y yo tengo que, hice la denuncia y todo eso y no me dieron papel, así que traje todo lo que tenía, el archivo. Lo que pasa es que esto de hacer, de nuevo la revalidación del certificado me parece medio engorroso en mi caso, que yo no tengo auto y tengo que traer a la nena, con remis, porque tengo la silla postural y nadie me la trae. Que tengan más empatía con la gente. O sea, que se acuerden que eso, posiblemente haya muchas situaciones en las cuales no correspondería que lo tengan, pero hay situaciones que es evidente que sí. Esto es irreversible, la situación de mi hijo, por ejemplo. Así que tendrían que ser un poco más considerados, más que nada. En ese momento la gente decía, tendría que ser un poco más considerados. Claro, no sabían. Piensen ahora en retrospectiva que mientras cometían la crueldad de hacer que los discapacitados vayan a demostrar que son discapacitados para poder seguir cobrando una pensión miserable, mientras tanto robaban la plata con los sobreprecios que se llevaban los señores de Nordelta y con las coimas que se llevaban ese esquema que el propio Españolo denuncia, donde un tipo puesto por Blue Menem y Karina, lo dice Españolo, y ahora lo investiga la justicia. Pero esta semana fue el jefe de gabinete Guillermo Francos al Congreso, claro, obviamente, en el informe semestral que tenía que presentar como jefe de gabinete, el principal tema fueron las preguntas sobre discapacidad, porque esto había sucedido a la luz del escándalo de los audios de Españolo. Y ahí empezaron a saltar cifras que demuestran que buena parte de todo este circo que hicieron al desconfiar de todos los discapacitados estaban mal y hasta ahora sigue estando mal. ¿Cuáles son las cifras que dio Francos? Se mandaron 997.654 cartas documento a los discapacitados para que demuestren, o sea que ese debe ser el universo del total de discapacitados que hay en la Argentina, más o menos 1 millón de discapacitados. Pero solo acudieron a iniciar los trámites a presentarse a la auditoría 451.000 personas. Es un decreto que firmó Federico Sturzenegger, que acuérdense que Sturzenegger está detrás de toda esta idea de que también hay que cortar la guita de los discapacitados, y le puso un tipo a Españolo, que el propio Españolo comentó en uno de los audios. Sturzenegger ya había previsto que solamente se iban a pagar unas 700.000 pensiones por discapacidad. Lo había previsto antes que iniciara la auditoría, o sea que la auditoría era una excusa para cortar igual. Pero ¿qué pasó? El total de personas que tenían, si se quiere, una pensión dudosa, 7.200 personas, dijo Francos, eran personas fallecidas que seguían cobrando, o sea que con el tiempo se le iban a cortar. 7.211 para más datos. 9.027 personas presentaron una renuncia voluntaria a la discapacidad. Se ve que no querían tener problemas. Dijeron, bueno, no, yo renuncio. O sea, 7.200 más 9.000.
Y según reveló el propio Francos, 40.000 personas recibieron la notificación y decidieron no auditarse, o no se presentaron, o no entendieron, o lo que sea. En total, las pensiones por discapacidad dudosas, según la cuenta del propio gobierno y según cifras reales, son 56.238. Sin embargo, el gobierno ya dio de baja más de 113.000. Entre la diferencia entre esos 113.000 y estos 56.000 están las 3 personas que yo les acabo de mostrar y otros muchos más. Y están en condiciones, dijo Francos, de dar de baja a otras 500.000. Todo esto es Españolo lo hizo, porque esto se hizo durante la gestión de Españolo. Entonces, acá no hay buenos y malos, ¿eh? A lo sumo puede haber fundamentalistas y coimeros, puede haber guerreros y coimeros, pero buenos y malos no hay. Unos eran los crueles que se jactaban de lo que hacían, aunque cobraban 2.800.000 pesos por mes, y otros miraban como los crueles cortaban las pensiones por discapacidad y armaban el negocio por atrás y se llevaban el 3. Siempre según el relato español. Pero otra de las cosas porque de todo arman un curro, muchachos. Fíjense que la empresa que mandó las cartas, supuestamente, es el Correo Andriani. Hasta ahora conocemos el negocio de la droguería suizo-argentina que está investigando la justicia. Pero debería haber un poco de teléfono para la empresa de Correo Andriani. Porque la empresa de Correo Andriani cobró 13.000 millones de pesos por mandar 997.654 cartas documento, pero, qué raro, 504.000 no llegaron a destino, o sea que muy eficientes no fueron. ¿Las mandaron las cartas? O si directamente dijeron, no está el coso, y ahí hicieron caja fácilmente. Y además, sentido común, ¿por qué no se le dio este envío de cartas a todo el país? Piensen que hay muchos discapacitados en zonas rurales. ¿Por qué no se lo dieron al Correo Argentino en lugar de dárselo a una empresa privada y le pagaron la fortuna de 13.000 millones de pesos? Y en lugar de hacer esa auditoría, ¿por qué no hicieron un peinado más fino antes de gastar 13.000 millones de mangos en carta documento para una empresa privada? Misterios libertarios. Lo interesante también es que el propio Españolo dice en un audio que el tipo que negociaba con Andriani se lo puso Sturzenegger. O sea, Lule le puso el que negociaba con la droguería suizo-argentina y Sturzenegger le puso el que negociaba con Andriani. Y Españolo se queja porque dice, se metió en la negociación. Escúchenlo. Entonces, una de las cosas que se había hablado era de los correos. Yo le dije, mira, yo hablé con los correos, y pueden hacer esto lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer. ¿Qué hace el flaco? Se puso a llamar a los correos, a correo argentino, Andriani y a Oscar. Son las 3 empresas con las que voy a hacer yo la auditoría. Fuiste a pedir precio, a ver qué podían hacer, qué no podían hacer. Entonces, en medio de una negociación que yo estaba pidiendo, el flaco, ¡pumba!, se me mete. Hace poquito saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS, ni se la mostré a Sturzenegger ni nada, una resolución que le quitaba vencimiento a algunos puts que, nada, a vos te falta un brazo, ese put no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiera sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? O sea, es todo un desmadre, que se te meten en tu organismo, sin estar intervenidos, te intervienen. Esto decía Españolo de cómo se mandaron las cartas de Andriani. El propio Españolo se daba cuenta que no había necesidad de llamar a la persona mutilada para que demostrara su discapacidad. Pero lo hicieron igual. Entonces, a esta altura del partido, son todas excusas. No hay diferencia entre coimeros y cruzados. Hubo cruzados y hubo coimeros. La crueldad son las dos caras de la misma moneda de lo que pasó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero Españolo, que era de los cruzados, de los convencidos de que ejerciendo esta política de crueldad contra los más débiles estaba haciendo lo correcto, ahora está preocupado. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas esta semana, del lado del gobierno. Vieron que el gobierno estaba mudo, estupefacto, hasta que se supo que en el teléfono español no había audios. Y hasta que se supo que los teléfonos de estos señores ricos de la droguería suizo-argentina,
que se enriquecían, como dice Pañuelo, con la guita de los discapacitados y que vivían en Nordelta dándose la gran vida, entregaron los teléfonos, pero no se pudo recuperar nada de ahí. Entonces ahí el gobierno revivió y Milei hizo dos cosas que inquietaron a Pañuelo. La primera fue echar a correr que habían hecho una auditoría expresa en Landis con la intervención del Ministerio de Salud y habían detectado sobreprecios del 28%. Primer dato. Y después, ¿qué hizo? En aquella caravana, enseguida vamos a hablar un poquito de la caravana en Loma de Zamora, se le acercan los micrófonos y Milei dice esto. Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Vamos a probar que mintió y hay sobreprecios, afirma de Español. Entonces Español, su modo dijo, vienen por mí. Entonces, ¿qué hizo? Presentó abogados en la justicia. Uno de los abogados es de un estudio que ya tiene experiencia en arrepentidos, porque fue abogado de un arrepentido de la causa Cuadernos, y el gobierno tomó nota de esto. Los que también tomaron nota son los muchachos de la droguería Suiza Argentina. ¿Qué hicieron? Resistieron el allanamiento del viernes, no querían dar las claves, no querían dar las claves de la nube. Se presentó un abogado y lo amenazaba con cosas espantosas el jefe de sistema para que no abriera los servidores. Finalmente los fiscales hincharon la pelota y se quedaron ahí hasta la madrugada, hasta que se llevaron todo lo que estaban buscando. Y después se presentaron los muchachos de la droguería Suiza Argentina, que recordemos que tenían un código de ética, se presentaron a decir, a pedir la nulidad de la causa porque esto era el fruto del árbol envenenado y se habían violado y hacer el viejo truco de las nulidades. ¿Qué van a lograr? Que esto vaya, el juez le va a decir que no, y vaya a Cámara y tal vez la Cámara, nunca se sabe, como Doropí, la Cámara diga sí, nulidad y pinchen la causa. Pero pinchen o no la causa, el escándalo está sobre la mesa. Entonces, ahí es donde uno dice, el escándalo, puede que tenga un camino judicial que va a seguir después de las elecciones. ¿Cuál es la dimensión política del escándalo españolo? O el escándalo que no es solamente españolo, es españolo en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde además piensen en la magnitud. Si hay 1 millón de discapacitados a los que están maltratando, hay por lo menos 4 personas por familia que deben estar horrorizadas de lo que están haciendo con los discapacitados, más los terapeutas que no están cobrando. Debemos estar hablando de un universo de 5 millones de personas. 5 millones de personas te puede definir cualquier elección. Entonces, hay un universo nuevo de gente maltratada por Milei que yo no sé a quién se le ocurrió hacerlo. ¿Qué pensarán? ¿Que después de todo esto los familiares, los discapacitados seguirán mirando a Milei como un cruzado contra el déficit fiscal, o lo mirarán al gobierno como una estructura que mientras cortaba coimeaba? No sé, en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero esta noche vamos a hablar en GPS de lo que empiezan a notar las encuestas en la imagen de Milei. Pero más allá de las encuestas, el gobierno se quejó esta semana de lo que pasa en las caravanas. Dice, no, nos agreden. La discusión de la agresión suele tener, o sea, lo que pasó en la caravana, queda un poco como tapada porque hay un dato político, que es una caravana de campaña donde un presidente suele convocar mucha gente. Acá, por debilidad del aparato libertario, porque los muchachos del PRO firmaron el acuerdo en las provincias, pero no pusieron el aparato a rodear al presidente en la marcha, o por lo que sea, vean cómo estaba de vacía la caravana de Milei. El dato de la agresión, obviamente, es peligroso y no es defendible de ningún punto de vista. Pero para que no haya agresiones, una caravana presidencial siempre va rodeada de mucha gente, por lo menos de gente que despierta el fervor. Acá no había nadie alrededor. Es una imagen tomada desde un edificio en Loma de Zamora. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, es una imagen que puede ser trucada. Vean este video y van a ver cómo Milei discute con una mujer, pero en el medio no hay nadie. No hay nadie alrededor. Acuérdense cuando Milei iba con la motosierra y Marra cambiaba dólares. Estaba lleno de gente alrededor, despertaba pasiones. Por el motivo que sea, o porque no los convocaron, o porque ya no van solos, vean lo que pasó en el video y cómo se le acerca una señora a insultarlo a Milei.
la camioneta donde va el presidente y la señora que lo insulta, solo están los custodios, no hay gente. Lo que faltó, tanto en la caravana de Corrientes, donde también hicieron 100, 200 metros, se tuvieron que ir porque había una gresca, como en esta, no había gente alrededor. Este es el dato político. Ustedes me dirán, bueno, la gente está desmovilizada, todo lo que quieran, pero no había gente alrededor. Este es el dato político que se verá cómo se traduce en las elecciones. Y después está el otro tema, que fue el tema de la locura de estos días, que si hay audios de Karina, si la grabaron a Karina. ¿Y quién la grabó a Karina? A mí lo que me dicen es que no hay demasiado nada revelador va a salir de esos audios, pero sí el dato de que aparezcan audios de Karina Milei desmonta la idea de que todo esto lo hizo un kirchnerista. Que Karina se junta con kirchneristas y esos kirchneristas la graban. Es todo muy raro. Pero lo vamos a analizar esta noche en GPS. Bienvenidos.